Thanks, President. We have just passed the 20th anniversary. Gracias, presidente. Recientemente conmemoramos el 20º aniversario de la guerra de Irak. Esta guerra resultó en la muerte de más de 1 millón de personas. La gente todavía lidia con las secuelas del uso de uranio empobrecido. Nadie ha sido responsabilizado por un país destrozado y una región sumida en el caos. Debemos reflexionar sobre esto y preguntarnos, ¿cómo sucedió esto? Sucedió porque quienes estaban en el poder nos dijeron repetidamente cosas que sabían que eran falsas. Sucedió porque los medios de comunicación, que eran demasiado complacientes, no hicieron las preguntas correctas y repitieron estas mentiras a diario. Promovieron una guerra de agresión como una lucha por la democracia contra el autoritarismo. Ahora, vemos otro país destrozado y otra región sumida en el caos. Esto está ocurriendo durante un momento particularmente peligroso en la historia mundial. Vemos a las mismas personas, una vez más, llamando a la violencia. Por supuesto, no están pidiendo su propia violencia. Reclaman la superioridad moral, critican la paz como apaciguamiento y afirman en voz alta que la única opción es la escalada. Debemos preguntarnos, ¿por qué deberíamos creer a estos mentirosos ahora? Necesitamos paz, y la necesitamos de inmediato. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Bienvenidos al tercer episodio del mensual diario, esta vez para el mes de marzo. En este episodio, Claire Daly, como ya sabrán, vuelve a hablar sobre la guerra en Ucrania. Tiene mucho que decir sobre la hipocresía de Occidente y las deficiencias de Europa en general. Por favor, disfruten. El Servicio Europeo de Acción Exterior tiene el título de «Una UE más fuerte y el mundo». Sin embargo, la realidad es que el mundo, especialmente en áreas donde la mayoría de la población mundial reside fuera del norte global, expresa incredulidad ante la debilidad de la Unión Europea. También se sorprenden de su sumisión al imperio estadounidense, incluso cuando claramente va en contra de nuestros propios intereses. En lugar de promover la paz en Europa y resolver diferencias y dificultades a través del diálogo y la diplomacia, hemos actuado como peones de la OTAN. Hemos sido capturados por el complejo militar industrial, impuesto sanciones y ahora nos enfrentamos a una crisis energética, una crisis de coste de vida y un poder nuclear enojado en nuestras puertas. También tenemos la ley de reducción de la inflación. Aspiramos a ser más fuertes. Necesitamos dejar de participar en juegos de guerra de Estados Unidos. Necesitamos dejar de provocar a nuestros socios comerciales. Necesitamos dejar de interferir e intentar cambiar regímenes en países que no nos gustan. Necesitamos dejar de explotar el sur global. Ya no tolerarán nuestro colonialismo. Si queremos ser más fuertes, debemos defender el derecho internacional, los principios de la ONU y el multilateralismo. En otras palabras, necesitamos hacer exactamente lo contrario de lo que estamos haciendo actualmente. Gracias, presidente. Moldavia está enfrentando actualmente una situación altamente delicada. Hay una guerra brutal ocurriendo cerca y la polarización internacional es intensa. El ejército ruso está presente en Transnistria y los actores internacionales están presionando cada vez más a los estados para que elijan un bando. Según el artículo 11 de la Constitución, la República declara su neutralidad permanente. La gran mayoría de los moldavos se han opuesto consistentemente a unirse tanto a la OTAN como a la CSTO liderada por Rusia. Moldavia, al igual que mi país de origen, Irlanda, no tiene un ejército fuerte. Su neutralidad ha sido un factor clave para garantizar la seguridad de su pueblo. Actualmente, hay una clara preocupación entre los moldavos de ser arrastrados a la guerra y de que ésta se propague. Debemos tener mucho cuidado de no perturbar la neutralidad de Moldavia. Me parece vergonzoso que estemos obligando a los países a elegir bandos. ¿Por qué no pueden mantener buenas relaciones tanto con Rusia como con la UE? También es vergonzoso que se hayan revocado las licencias de transmisión de 6 canales de televisión en ruso en Moldavia. Debemos respetar los derechos de todos los moldavos. Gracias. El próximo orador es Mick Wallis. Muchas gracias, presidente. Moldavia tiene un compromiso de neutralidad en su constitución. Al igual que Georgia, Moldavia tiene 2 zonas de conflicto sin resolver. El reciente periodo de relativa paz en Moldavia se logró con dificultad. La neutralidad de Moldavia es un factor clave para mantener el frágil equilibrio actual de posiciones políticas, socioeconómicas y militares. Este equilibrio ha permitido que el país se mantenga estable. Moldavia ha sido gravemente afectada por la guerra, la inflación y la afluencia de refugiados. Perturbar su neutralidad ahora no será beneficioso.
Se han implementado reformas impopulares de manera enérgica y las tensiones entre el gobierno central y la región separatista de Transnistria son altas. Esto podría llevar potencialmente a que Moldavia se convierta en un nuevo campo de batalla en la guerra. Las tensiones religiosas y étnicas en el país ya son altas. Rusia, Ucrania, la OTAN y la UE tienen un papel en esta situación. Sin embargo, son las personas de Moldavia las que sufrirán las consecuencias si se pasa por alto su neutralidad. Debo decir que encuentro este debate bastante inútil. Algunas personas han abogado por la calma, el diálogo y la diplomacia. Sin embargo, la mayoría de las personas aquí, para ser honesto, han estado avivando problemas sin considerar las posibles consecuencias. Nadie en esta sala debería hacer eso. Todos, sin importar su posición, deberían dejar a Georgia en paz. Desde 1991, el pueblo georgiano ha experimentado los duros efectos del shock terapéutico neoliberal, la inestabilidad política y la polarización política severa. Un tercio de los georgianos menores de 50 años están contemplando emigrar. El 61% de ellos cree que ningún partido político representa sus intereses. Georgia es uno de los países más desiguales de Europa y Asia Central. Ahí es donde deberíamos centrar nuestra atención. Eso es lo que importa para el pueblo georgiano. Sin embargo, la gente viene aquí e intenta escalar la situación. Critican la ley de agentes extranjeros de Georgia cuando la Comisión publica y filtra su propia versión de lo mismo, sin dejar nada atrás. Para hablar de esto, este tipo de cosa es una locura. Antes, la UE abogaba por el diálogo y la desescalada. Apoyo este texto debido a la necesidad urgente de aumentar el ingreso mínimo nacional en los Estados miembros de la UE. Esto es para disminuir el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Ahora, sabemos que en 2021, 95,4 millones de personas en la UE, que es el 21% de la población, estaban en riesgo de pobreza y exclusión social. Por muy buena que sea esta medida, y lo es, si no vamos mucho más allá de esto, los problemas no se resolverán. Nuestros trabajadores están constantemente en una situación precaria. La crisis energética, la desindustrialización, el desempleo y la inflación están aumentando el número de personas que se sienten más inseguras. La proporción de los costos de vivienda con respecto al ingreso disponible de las personas en riesgo de pobreza es del 38%. En Irlanda, en el último trimestre del año pasado, el alquiler promedio fue de €1,733 al mes. En Francia, el número de personas que reciben ayuda alimentaria se ha triplicado. Hay una emergencia social. Es hora de despertar. La protección proporcionada a los ciudadanos de la UE contra la discriminación es insuficiente. Hemos fallado en mejorar la directiva sobre discriminación durante mucho tiempo. Me complace que recientemente hayamos observado el primer Día Internacional de las Naciones Unidas contra la Islamofobia. Sin embargo, me entristece que hayamos tenido que establecerlo debido al impactante aumento de los delitos contra los musulmanes en nuestra sociedad. La sospecha institucional hacia los musulmanes ha aumentado desde los eventos del 11 de septiembre y la llamada guerra contra el terrorismo. El perfilado negativo y los estereotipos hacen que la vida en Europa sea muy arriesgada para los musulmanes. Las acciones tomadas por algunos miembros de nuestros parlamentos exacerban esta situación. Debo mencionar, en presencia de la presidencia sueca, que quemar y faltarle el respeto al Corán es completamente inaceptable. Es un crimen de odio. Descartarlo como mera libertad de expresión no es aceptable. Necesitamos alinear nuestras acciones con nuestras palabras y eliminar la discriminación contra los musulmanes en nuestra sociedad. Gracias, presidente. El crimen organizado, el terrorismo, la migración, estos son los monstruos que parecen acechar bajo la cama de cada derechista. Se utilizan como justificación general para cada ataque a nuestros derechos fundamentales. Nuestros derechos y libertades civiles se están erosionando constantemente debido a una obsesión de seguridad omnipresente. Esta obsesión hace poco para abordar los problemas que afirma resolver. En cambio, hace que nuestras sociedades sean más temerosas y autoritarias. Sin embargo, no tiene que ser así. Si el objetivo es realmente combatir el crimen organizado en la UE, existen métodos para hacerlo sin implementar la vigilancia masiva, sin erosionar las libertades civiles, sin llenar los bolsillos de empresas de armas y seguridad, y sin crear un clima generalizado de miedo y sospecha. El primer paso, si realmente se toma en serio, sería la despenalización de las drogas.
Este sería un primer paso hacia la legalización completa. Al mismo tiempo, proporcionarías vías seguras y legales para que las personas vengan a Europa y trabajen aquí en la economía regular. Puede sonar simple, pero puedo asegurarte que sería efectivo. Este debate se está llevando a cabo en el contexto de las muertes de 74 personas en la costa de Italia el mes pasado. La mitad de los fallecidos eran niños y aún se desconoce el paradero de 30 personas. Este debate también se está produciendo en el contexto de los juicios penales en curso de los trabajadores de rescate y los refugiados inocentes que estaban ayudando a las personas a llegar a un lugar seguro. Está sucediendo en el contexto de nuevas regulaciones italianas que endurecen las restricciones en las operaciones civiles de búsqueda y rescate. Estas operaciones han llenado el vacío desde que la UE lamentablemente no cumplió con sus obligaciones legales de salvar vidas en el mar. El debate también se está llevando a cabo en medio de devoluciones ilegales, violencia, tortura y miles de muertes. Está sucediendo en el contexto de la suspensión de Gary Lineker de su trabajo como presentador por expresar solidaridad con los refugiados. Dios mío, qué sombrío telón de fondo. ¿Podemos por favor ser realistas y cambiar la narrativa? Las personas que llegan a la UE desde fuera de sus fronteras son un activo, no una amenaza. Europa puede despertar a ese hecho o quedarse en su trampa mortal y cada vez más autoritaria. Espero la primera opción, pero temo la segunda. Escuchando los vítores aquí, seguros y protegidos, a miles de kilómetros de la línea del frente, creo que es importante recordar lo que están experimentando los ucranianos comunes. The Economist ha informado sobre reclutamiento forzado en todo el país. Reclutas sin experiencia ni entrenamiento están siendo enviados a la línea del frente. Esta situación es lo que un ministro británico ha llamado niveles de desgaste de la Primera Guerra Mundial. Las cifras de bajas se mantienen en secreto, pero las estimaciones sugieren alrededor de 120,000. Comandantes de batallón han informado al Washington Post sobre reclutas que huyen de posiciones en gran número. Politico ha informado sobre una represión a los desertores. Estos son seres humanos. Hay una vergonzosa falta de empatía hacia la gente común en la retórica de guerra aquí. El debate se trata de mantener el flujo de armas para mantener la guerra en marcha. Ucrania está perdiendo una generación de hombres, hijos, esposos, hermanos, que nunca podrán ser reemplazados. Esta situación no puede continuar indefinidamente. Y ustedes, generales de guerra, que se sientan aquí y envían a estos hombres a su muerte, me dan asco. Necesitamos paz, necesitamos diálogo, sin importar lo desagradable que pueda ser. Me abstuve de este informe porque, aunque tenía muchas cosas buenas, no estoy de acuerdo con la ley Magnitsky y otras medidas. Si queremos defender a los defensores de los derechos humanos, tenemos que ser honestos. Quiero dar un ejemplo para respaldar mi posición. Anoche, tuvimos una discusión aquí sobre informes de cientos de niñas que sufren problemas respiratorios y parálisis temporal en escuelas de todo Irán, lo cual es profundamente preocupante. Dirigirse a los niños por cualquier motivo es impensable e inexcusable. Me complace mucho que el gobierno iraní haya iniciado una investigación. Espero que esta investigación sea transparente. Sin embargo, cada vez que discutimos estos temas, debemos considerar el impacto en los defensores de los derechos humanos. También debemos pensar en las personas a las que afirmamos estar defendiendo. Al centrarnos constantemente en cada desarrollo en Irán para promover un cambio de régimen, dañamos a las personas a las que afirmamos apoyar. Estamos interviniendo de manera negativa en este sentido. Me parece algo audaz que las personas aquí expresen preocupación por las mujeres y las niñas en Irán, esto mientras sufren debido a las sanciones que les imponemos. Gracias, presidente. Recientemente hemos conmemorado el 20º aniversario de la guerra de Irak. Esta fue una guerra en la que murieron más de 1 millón de personas. Las personas todavía lidian con las secuelas del uso de uranio empobrecido. Nadie ha sido responsabilizado por un país que fue destrozado y una región sumida en el caos. Tenemos la responsabilidad de mirar hacia atrás y cuestionar cómo sucedió todo. Sucedió porque aquellos en el poder nos dijeron repetidamente cosas que sabían que eran falsas.
También sucedió porque los medios de comunicación, que eran complacientes, no hicieron las preguntas correctas. En cambio, repitieron estas mentiras todos los días. Promovieron una guerra de agresión, presentándola como una lucha de la democracia contra el autoritarismo. Ahora, otro país está siendo destruido y otra región está descendiendo al caos. Esto está sucediendo durante un momento particularmente peligroso en la historia mundial. Vemos a las mismas personas, una vez más, llamando a la violencia. Por supuesto, no están llamando a su propia sangre. Están reclamando la posición moralmente superior, criticando la paz como apaciguamiento. Están afirmando en voz alta que la única opción es intensificar la situación. En este punto, realmente necesitamos preguntarnos por qué creeríamos a estos mentirosos ahora. Necesitamos paz y la necesitamos de inmediato.